Muy buenas tardes, ingeniero. En esta ocasión le vamos a presentar el proyecto del primer parcial de la materia de telefonía digital correspondiente al paper de Bell System sobre un generador multifrecuencia de doble tono. Para ello se realizó un programa sencillo en MATLAB. Como primera instancia tenemos la función de inicio, la cual se encarga del acceso al sistema del generador de tonos. Para ello consta de una interfaz gráfica sencilla. En el primer punto lo que hacemos es captar el string, en este caso el dato que se ingresa, y es comparado con admin, que en este caso es el usuario que se está generando. Se lo compara y se verifica. En la siguiente línea tenemos el ingreso de la contraseña, que es capturada en un string y es comparado. En el caso de que estos dos datos sean iguales, se ingresa al sistema general y ingresaríamos al decodificador de Bell. En el caso de que sean erróneos estos datos, nos saldría un mensaje de usuario y contraseña incorrecto. El siguiente script es el decodificador de Bell, el cual contiene todas las funciones que permiten el generador de tonos de marcado. Para ello se elaboró la siguiente interfaz gráfica. En la primera parte se tienen los diferentes botones de marcado, un tiempo de duración que varía en función del slider, ciertos tonos especiales como limitación a marcar, el tono de ocupado y la llamada en espera, que son seleccionados en función del generador de tonos. En la parte izquierda tenemos dos axes, los cuales permiten graficar las señales tanto en tiempo como en frecuencia. Regresando a la parte de programación, podemos observar la programación del botón número 1, que contiene la variable tiempo, que varía en función del slider. Seteamos los valores de la frecuencia de muestreo, el tiempo de muestreo, un vector tiempo y el tamaño del vector. Lo más importante son las frecuencias 1 y 2, que corresponden a las frecuencias del botón número 1, que son de 697 y 1209 Hz. Se crea dos señales, cada una con su respectiva frecuencia, y ambas señales son sumadas. Para representar o para poder escuchar se utiliza el comando sound en función de la frecuencia de muestreo. Adicionalmente se crea una función subdecodificador, que es la que permite mostrar las gráficas tanto en tiempo como en frecuencia. Regresando al decodificador de Bell, en la parte inferior se detalla la función que permite la selección de los tonos especiales. Para ello se declara una variable que permite la selección del menú, una frecuencia de muestreo de 8000 Hz y una frecuencia de 425 Hz, la cual puede variar entre 400 Hz a 450 Hz según el material revisado. Como primer caso tenemos la invitación a marcar. Para ello se seteó una duración de 5 segundos, un tiempo que varía en función de la frecuencia de muestreo hasta la duración del tiempo. Tenemos el vector del tiempo y la señal que varía en función de la frecuencia. Finalmente mandamos la función a que se escuche. De la misma manera se realiza las funciones y los casos para la opción de ocupado y para la llamada en espera. Finalmente utilizamos la misma función de subdecodificador, la cual nos permite realizar las gráficas pertinentes. Bien, lo que vamos a hacer aquí es probar el correcto funcionamiento del programa. Para eso lo corremos. Se nos despliega una interfaz de acceso. Ingresamos el usuario y la contraseña. Bien, una vez ingresado se nos despliegaría la interfaz propiamente, donde en la parte izquierda podemos ver que se nos pueden desplegar dos figuras que van a ser el espectro de la señal en la frecuencia y en el tiempo. En la parte derecha superior tenemos las teclas del teclado y en la parte inferior derecha tenemos añadidos, que es cambiar la duración del tono y la generación de tonos especiales. Empezando por las teclas del teléfono, como sabemos las frecuencias se distribuyen en filas y en columnas. En tanto que a la fila 1 le corresponde la frecuencia 697, a la fila 2 770, a la fila 3 852 Hz y a la fila 4 941 Hz, mientras que la columna 1
le corresponde la frecuencia 1209 Hz, a la fila 2 1336 y a la fila 3 1447. Entonces, si presionamos una tecla, podemos ver que en la parte superior tenemos el espectro en el dominio del tiempo y en la parte inferior en el dominio de la frecuencia. Bien, entonces como podemos ver aquí se evidencia que esta tecla se encuentra en las frecuencias establecidas de acuerdo a los parámetros. Y podemos ver que lo mismo sucede al cambiar. Por ejemplo, si cambiamos a la tecla 2, sabemos que en la fila se debe mantener la frecuencia de 697, sin embargo va a cambiar la frecuencia en la columna. Y de igual manera podemos probar lo mismo con las demás teclas. Estos valores son establecidos de acuerdo al paper que tenemos como referencia. Bien, también tenemos el añadido de cambiar la duración del tono. Como podemos ver, si cambiamos, entonces la duración del tono se prolonga. También podemos ver que la frecuencia se mantiene, sin embargo, lo que se puede notar es que la energía de la señal aumenta, y esto va a pasar para todas las teclas. Bien, y como último añadido podemos mencionar que tenemos la generación de tonos especiales, por ejemplo, la invitación a marcar. El tono de ocupado. Y llamada en espera. Bien, y con eso podemos concluir que el proyecto ha sido realizado con éxito de acuerdo a los parámetros indicados.